Bienvenidos traders a mi canal. Hoy traigo una nueva estrategia con un tiempo de expiración de 2 minutos, 98% de win y tan solo 3 indicadores. Una estrategia súper potente y eficaz si quieres ganarle la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Una EMA de 50 periodos, una media móvil exponencial, el oscilador estocástico en configuraciones de 5, 3 y 3, sobre compra y venta en 85-15 y por último el indicador SAR Parabolic en configuraciones de 0,05 y 0,2. Las velas que estaremos utilizando serán velas japonesas de 1 minuto y el tiempo de expiración de 2 minutos. Hemos testeado la estrategia en Pocket Options, en Quotex y también en Minow. Funciona para mercado normal y también para mercado OTC. Bien, estoy en el broker ya para configurar los indicadores. Estoy utilizando para la explicación el broker Pocket Options, uno de mis favoritos. Pulsamos el botón de indicadores, aquí, y añadimos SAR Parabolic, el oscilador estocástico y una media móvil. Esos son los 3 indicadores que vamos a estar utilizando. Vamos a configurar rápidamente el SAR Parabolic en configuraciones 0,02 y 0,2. Como ya viene por defecto, no aplicamos ningún cambio. Bueno, perdón. En este valor de aceleración tendremos 0,5. Perdonadme. 0,05. Y aquí sí dejamos el máximo de aceleración en 0,2. Guardamos los cambios. Si quieres cambiarle el color del Parabolic, puedes hacerlo, ¿vale? Ponerlo quizás un poco más grueso y guardar. Bien, ahora vamos a la media móvil. Estaremos utilizando una media móvil de 50 periodos y exponencial, EMA. Bien, la voy a colocar en color rojo y más grueso para que se vea bien. Y por último, el oscilador estocástico en configuraciones de 5, periodo K, 5, periodo D, 3 y el periodo de alisamiento, 3. En cuanto a estilos, colocaré la línea K, azul en color verde y la D en color rojo. El periodo de sobrecompra y venta, que son estas dos casillas de aquí. Aquí tendremos 85 y aquí 15. Guardamos los cambios. Y bien, ya tenemos las configuraciones de los indicadores listas. En cuanto a las velas, pulsamos el botón de las velas, velas japonesas de M1, 1 minuto, y el tiempo de expiración de la operativa de 2 minutos. Pulso M1 y luego aumento una más, 2 minutos. Bien. Bien, ahora estoy en la plataforma de Quotex también para configurar los indicadores. Voy a ir un poco de prisa ya que no me quiero extender demasiado en el video. En el broker Quotex, ¿cómo lo hacemos para los nuevos? Botón parecido a un compás. Indicadores. Agrego el SAR Parabolic. 0,5 aquí en la primera, en el valor de aceleración. Y la aceleración máxima la dejo en 0,2. Y puedo cambiar también la configuración del color del Parabolic. Ponerlo un poco quizás más grueso. Y salgo y ya se quedan guardados los cambios. Moving Average, que es media móvil. Agrego una media móvil de 50 periodos. La colocaré de color rojo, más gruesa y es exponencial, EMA. Y el último indicador sería el oscilador estocástico, Stochastic Oscillator. Y aquí, periodo K, 5, periodo D, 3. El otro valor 3 y nivel de sobrecompra y venta en 85, sobrecompra y sobreventa 15. Y salimos y guardamos los cambios, ya que viene ya por defecto en rojo y verde, ¿de acuerdo? Así que ya tendríamos los indicadores ya todos configurados en cuanto a este broker. Las velas, aquí en el botón de velas, elegimos velas por defecto que serán japonesas de 1 minuto, M1, ¿de acuerdo? M1. Aquí, M1. Y el tiempo de expiración también colocamos 2 minutos. Listo. Pasemos ahora al broker Binomo. Bien, estoy ahora en el broker Binomo para la configuración de los indicadores. Botón como un compás, como en Quotex. Botón como un compás y añadimos primero una media móvil.
La media móvil será de 50 periodos. Ya viene por defecto, así que no lo modifico. Solo modifico y colocamos media exponencial. ¿De qué color? Lo colocaré también de color rojo. Y aplicamos. Siguiente indicador sería el estocástico. Nivel de sobrecompra, 85. Nivel de sobreventa, 15. Periodo de 5 periodos. Nos faltan algunos valores en diferencia a los otros brokers, pero perfectamente nos vale esta configuración. Aplicamos. Bueno, olvidé cambiar las líneas del estocástico, pero puedes volver aquí y le colocas el periodo rápido y el periodo lento. ¿Dónde está? Aquí. Periodo lento. Creo que no me he cogido la configuración. Veamos nuevamente. A ver, aplicar. Ahora sí. Bien, y por último, el SAR parabólico. Aquí en el mínimo 0,5. Y el máximo lo dejamos en 0,2. Aplicamos. Colocaré también aquí el parabólico fucsia como en los otros brokers. Y aplicamos. Es cierto que es muy fino, pero sí que se ve si aumentamos la pantalla, ¿vale? Se ve un poco mejor. No como en Quote ni en Pocket, pero sí que se aprecian los puntos. Velas por encima del parabólico, alcista. Velas por debajo, bajista. Es la misma configuración que verás con el estocástico. Repito. Velas por encima de la media móvil o del parabólico, alcista. Velas por debajo del parabólico o de la media móvil, bajista. ¿De acuerdo? La configuración de las velas. Vamos aquí donde pone 15S y vamos a escoger un minuto, que son las velas de nuestra estrategia. Velas de un minuto, ¿de acuerdo? Tiempo de expiración en cuanto al reloj. Si pulsamos, como el tiempo de expiración son 2 minutos, deberíamos escoger el segundo reloj antes de hacer nuestra entrada. ¿De acuerdo? Son las 7:14, 7:15 sería un minuto y 7:16 2 minutos. Así que para esta estrategia siempre escogeremos el segundo reloj antes de hacer nuestra entrada. ¿De acuerdo? Dicho todo. Bien, vamos a los pasos resumidos ya aquí en el broker Pocket Options para la explicación. Paso número 1, operar a favor de la tendencia, como siempre. Paso número 2, soporte, resistencias, líneas de tendencia. Me es muy fastidioso, pues no abras tantos pares para que te sea más cómodo. Con esta estrategia, con tener solamente 3 pares abiertos, será suficiente. ¿Vale? Quiero marcar soportes y resistencia. Como siempre y en vídeos anteriores, M30. Me voy a 30 minutos. Aunque marquemos líneas, recordar que es una zona, ¿de acuerdo? Pero nos va a orientar en cuanto a un punto fuerte de resistencia o de soporte. Estoy marcando punto máximo de la vela que está corriendo el precio, punto mínimo. Creo que de aquí, por un buen tiempo, todas las estrategias estaremos aplicando esto de marcar las líneas de soporte y resistencias en M30, ya que la verdad es que da unos excelentes resultados y así acostumbráis a ver los soportes y resistencias más cercanos. Voy inmediatamente a M1, que es el tiempo de las velas que estamos trabajando, y fijémonos qué bien nos queda, ¿vale? Haya roto esa resistencia, así que muy probablemente irá a alcanzar este nuevo punto de resistencia. Así que si yo hiciera una operación en ese punto, ¿dónde iría? La haría a la baja, al alza, perdón, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al paso número 2. Paso número 3. Mis entradas van a ser, como son a favor de la tendencia, tomando en cuenta la posición del SAR parabólico. Si las velas están por encima del SAR parabólico, operaré hacia el alza. Si las velas están por debajo del SAR parabólico, operaré a la baja. Pero adicionalmente tenemos la media móvil exponencial. ¿Para qué? Para ver la tendencia principal. Si las velas están por debajo de esa media móvil exponencial, la tendencia es bajista. Así que buscaré solo entradas a la baja. Eso en cuanto a la media móvil y el parabólico. Y el paso número 4 será el cruce de las líneas del oscilador estocástico. ¿De acuerdo? Cuando está en el punto de sobrecompra, pues entro a la baja, en venta. Por ejemplo, en este punto.
Bueno, vamos a reducir mejor. En este punto está en el punto de sobrecompra arriba, voy hacia abajo, hacia la baja. Tiene que coincidirme esos aspectos. Velas por debajo, el parabólica está por encima, ¿de acuerdo? El cruce del estocástico para poder entrar hacia la baja. Solo para operar a la baja tengo que esperar que el estocástico esté arriba en sobrecompra y viceversa. Si quiero hacer entradas al alza, veamos otro ejemplo. Vamos a eliminar todo este montón de líneas que tengo aquí. Si quiero entrar al alza, debo esperar a que la sobreventa esté aquí. O sea, el estocástico esté en sobreventa para ir al alza. ¿Vale? Si no me coinciden todos estos pasos, no puedo hacer mi entrada. Para que esta estrategia tenga un 98% de win, debes ejecutar la estrategia con todos los pasos recomendados. ¿De acuerdo? Estamos trabajando en velas japonesas, pero también la estrategia funciona muy, pero que muy bien con velas Heikin Ashi. Si estás iniciando en el trading, pues te elimina ese ruido. Es más limpio el gráfico y más claro para ti. Fijaros. Se entiende perfectamente. Un punto en el que está aquí hubiese sido una perfectamente entrada, una entrada ganadora. Vamos a ir aplicando líneas verticales para que puedas ver los diferentes puntos de entrada. Velas por encima de la media móvil, el parabólico está por debajo, así que es tendencia alcista, y el estocástico está por aquí abajo en sobreventa. Se cruzan las líneas, pero no entro hasta que aparece el primer punto del parabólico y que las velas estén por encima de la media móvil. Cuando eso sucede es cuando hago mi entrada. No hago mi entrada en cuanto se cruza el estocástico. No lo hago porque el parabólico todavía está por debajo. ¿Vale? Está por encima. Así que no puedo entrar allí. Tengo que entrar cuando el parabólico esté por debajo. Para entrar al alza, el parabólico debe estar por debajo. ¿Cuándo aparece el primer punto de parabólico? Aquí. Así que será allí cuando ejecute mi primera entrada. 2 minutos es el tiempo de la operativa y las velas son de 1 minuto, así que una vela y 2 velas ganadora. ¿De acuerdo? Bien. Para la misma aplicación, si fuera la baja, fijémonos. Voy a duplicar la línea. ¿Dónde hubiese entrado? ¿Hubiese entrado aquí? Yo no hubiese entrado allí. ¿Por qué? ¿Dónde están las velas? Por encima de la media móvil. ¿Qué se gana? Pues sí que se gane con una comodidad tremenda, ¿cierto? Pero ¿para qué arriesgar si estás iniciando? Ahora, si tú marcas anticipadamente unas líneas de soporte, que es lo que te recomiendo en M30, verás la gran diferencia. Vamos a añadir líneas horizontales. Punto mínimo de la vela que está corriendo. Punto máximo. Vela anterior. Punto mínimo. Está por aquí, casi no se ve, pero sí que está allí. Vamos a rodar un momento estas líneas para que se pueda ver exactamente dónde estoy marcando. Punto mínimo y ahora vamos a marcar el punto máximo, que es justo donde está la media móvil. Creo que con esta ya es suficiente para hacer la explicación. Fijémonos ahora si volvemos a M1, que es la configuración de la estrategia M1, cómo queda el gráfico. ¿Lo veis? En este punto, anteriormente que no habíamos marcado el soporte o la resistencia, fijémonos. Si eres perspicaz y tienes las líneas marcadas y ves que el precio rechaza y hay un parabólico aquí, sí que podrías entrar un poco en contra de tendencia. ¿Por qué? Porque es claro el rechazo de la resistencia, de la ruptura. Ahí podrías entrar. Pero para hacerlo tendrías que tener previamente las líneas marcadas. ¿Vale? Por eso siempre lo recomiendo. Eso en cuanto a la baja. Pero en realidad, si no tienes las líneas marcadas y vas a lo loco, entrando rápidamente porque ves la oportunidad, ahí no hubiese sido un buen punto de entrada. ¿Vale? El punto de entrada hubiese sido aquí. ¿Y por qué ahí? Porque es cuando las velas están aquí. Cuando las velas están por debajo de la media móvil. Mientras que yo no vea las velas por debajo de la media móvil, yo no entro. ¿Vale? 2 minutos, operación ganadora. En este mismo caso, más adelante. ¿Hubiese sido posible la entrada? No. ¿Por qué?
porque necesitamos que el estocástico esté ¿dónde? En sobreventa, no aquí en sobrecompra. ¿Vale? Tener esto en cuenta. Así que es necesario que te tomes el tiempo para apuntar los pasos. Repetimos. Paso número 1, operar a favor de la tendencia. Paso número 2, soportes y resistencias. Paso número 3, tener en cuenta los puntos del parabólico. Solo cuando aparecen en la dirección que vamos a operar es cuando hacemos la entrada. Y paso número 4, la confirmación con el oscilador estocástico. Si voy a entrar a la compra, el estocástico debe estar en sobreventa. Y si voy a entrar a la venta, el estocástico debe estar en sobrecompra. ¿De acuerdo? Así que ya podríamos pasar a los ejemplos en real para que veas lo efectivo que es esta estrategia. Ha sido una barbaridad las operaciones ganadoras con esta estrategia. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por apoyar mi contenido. Quiero aprovechar esta ocasión para recordarte que tenemos un canal en Telegram donde enviamos todos los días, de lunes a viernes, señales de opciones binarias. ¿Qué esperas para tú también aprovecharte de esta increíble posibilidad de ganar todos los días la partida al broker? Te dejo el enlace de acceso en el link de la descripción. Y eso sí, no olvides ir hasta el final para apuntar y escribir los recordatorios importantes de esta estrategia. Nos vemos en el próximo video.
Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.